Ya. Ya. Cuarto, tenemos que usar el tamaño adecuado del manguito. ¿Sabías que la hipertensión arterial, o también conocida como asesino silencioso, es una enfermedad sintomática si no hace estadios avanzados? Además, alrededor del 9.4 millones de habitantes padecen por esta enfermedad y el 45% de personas sufren ataques al corazón. ¿Qué es la presión arterial? Bien, la presión arterial va a ser la fuerza que la sangre va a ejercer por sobre la pared de las arterias. Esto va a suceder cuando se contrae el corazón. Existen dos tipos de presiones, la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica, o también conocida como máxima, se caracteriza porque es la más alta y se produce cuando el corazón se contrae. Por otro lado tenemos a la presión diastólica, y esta se produce cuando el corazón se relaja y también se la conoce como mínima. Para una adecuada lectura de la presión arterial es necesario cumplir algunos requerimientos. Primero, es el no conversar. Esto implica tanto para el personal de salud como para el paciente. Conversar o tener una escucha activa puede aumentar la presión arterial. Segundo, hay que colocar el brazo a la altura del corazón. Tercero, hay que colocar el manguito en el brazo que no tenga ropa. Cuarto, usar el tamaño adecuado del manguito. 5. Apoyar los pies. 6. No cruzar las piernas. 7. Tener la vejiga vacía. Y por último, apoyar la espalda. Los sonidos de Kirchhoff son los sonidos que vamos a escuchar en el estetoscopio durante la toma de la presión arterial, y estos son 5. Los sonidos de En la fase 1 tenemos la aparición del primer ruido sordo, y este nos va a indicar la presión arterial sistólica. Estos ruidos tienden a ser débiles y van a ir aumentando conforme a su intensidad. En la fase 2 se pierde la intensidad y adquiere un tono soplante. En la fase 3, esta se caracteriza por ruidos sordos que son mucho más claros y más intensos. En la fase 4, la intensidad va a cambiar y disminuir repentinamente. En la fase 5, los ruidos desaparecen y nos marca la presión arterial diastólica, la cual es el último ruido escuchado antes de que desaparezca todo ruido. Listo, ahora escuchemos estos ruidos. Primero, vamos a pedir al paciente que tome asiento y repose durante 5 minutos antes de la medición. 5 minutos más tarde. Le pediremos al paciente que durante la medición no hable, que mantenga la espalda apoyada, las piernas sin cruzar y el brazo a la altura del corazón. Ahora ubicaremos la arteria braquial en la parte interna del brazo. Una vez ya localizada la arteria y sentido el pulso, colocamos el brazalete de 2 a 4 dedos arriba del pliegue del codo, tomando en cuenta que el brazo debe estar descubierto. Después colocamos el manómetro en una posición visible y el estetoscopio sobre la arteria braquial. A continuación, insuflaremos el brazalete. Para ello, cerramos la perilla e inflamos la cámara de aire de manera rápida y continua hasta alcanzar de 20 a 30 milímetros de mercurio por encima de la presión estimada, pudiendo llegar aproximadamente hasta 220 milímetros de mercurio. Luego desinflamos lentamente abriendo la válvula para que el aire salga a una velocidad de 2 a 3 milímetros por segundo. El primer ruido seco y repetitivo que escuchamos corresponde a la presión arterial sistólica. Y por otro lado, cuando los ruidos desaparecen, corresponde a la presión arterial diastólica. Después de obtener la presión arterial, se desinfla completamente el brazalete y después se retira del brazo del paciente junto con el estetoscopio. Bien, en casos en que la lectura de la presión arterial sea inferior a 90 milímetros de mercurio en la sistólica e inferior a 60 milímetros de mercurio en la diastólica, podríamos hablar de una hipotensión arterial, que esto puede llegar a ser normal en algunas personas, sobre todo en mujeres que son de talla baja, que no tienen obesidad, y dentro de los síntomas de una hipotensión encontramos sentirse mareado, visión borrosa, zumbido de oídos o síncopes.
Y por último, no olvides de registrar tu presión en milímetros de mercurio. Aquí te dejo un cuadro de la American Heart Association en el que puedes encontrar las categorías de la tensión arterial. A little different than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore